Evangelización y Cultura Digital. Con la iniciante declamación del texto bíblico del Eclesiastes, atendiendo a nuestros valores institucionales y haciendo una realidad la misión que nos define, deseamos contribuir a promover la fe y la esperanza, como virtudes que permiten construir una cultura respetuosa de la dignidad de las personas y potenciadoras de un verdadero desarrollo humano integral. Para la sede de Valparaíso y muy especialmente para el programa de formación cristiana, es un agrado contar con ustedes y por supuesto con quienes hoy nos acompañan. Quisiera presentarles al padre Sebastián Vázquez, sacerdote diocesano. Sus estudios de formación los terminó en la Universidad Católica de Chile, bachiller en teología de la Casa de Estudios, magíster en comunicación de la Universidad Católica de Valparaíso, párroco de la parroquia San Pablo de Placilla y director del área de comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Bienvenido, padre. Hola, ¿cómo están? No, gracias a ustedes también por la invitación, súper contentos de poder acompañarnos en esta semana de la Fila Cultura, así que muy disponibles para poder dialogar y para poder compartir junto a ustedes lo que hemos ido reflexionando en este tiempo también. Muchas gracias, padre. Los invitamos a cada uno de los participantes a esta charla, que por supuesto nos dejen todas sus preguntas o comentarios, ¿cierto?, en el chat. Y al final de nuestra charla es que nosotros les vamos a dar la posibilidad, ¿cierto?, o vamos a leer en realidad sus preguntas y comentarios que le puedan hacer al padre. Es una charla bastante interesante y bastante amena, así que espero contar con todos ustedes hasta el final. Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias, Tiare. Bueno, queremos saludar a todos los alumnos y profesores de Duoc que hoy día nos acompañan, y esta charla que vamos a tener en estos 20 minutos, APP, que me pidieron que fuese breve también para que pudiéramos tener después un diálogo, tiene que ver con la relación que hay entre la fe y las redes sociales. Este camino es un camino relativamente nuevo. Hace 20 años atrás, en ninguna parroquia y la iglesia tampoco pensaba en tener que estar presente en un mundo totalmente digital. Y una de las cosas que la pandemia también nos empujó a hacer fue justamente poder establecer un nuevo camino de la evangelización a través de estas plataformas nuevas. Y esto es súper importante porque desde hace ya medio siglo, desde hace más de 50 años, la Iglesia siempre ha tenido una preocupación por los medios de comunicación social, radios, canales de televisión, diarios, revistas. ¿Todo eso para qué? Para poder entregar el Evangelio y para poder informar a muchas personas sobre la fe a través de estos medios, ¿no? Porque los medios son una herramienta importante para la evangelización. Y ese camino, por ejemplo, hoy día se ha tenido que actualizar, y yo creo que la pandemia también nos ha abierto una nueva manera de poder relacionarnos con los contenidos que tienen que ver con la fe. Por esa razón, hoy día vamos a hablar acerca de cómo comunicamos la fe en las redes sociales. Y yo los quiero invitar a que podamos hacer una rememoranza importante para todos nosotros, y es que en el año 1999, las hermanas Wachowski dirigieron una película que para muchos de nosotros fue una bomba en la cabeza, una película llamada The Matrix, donde la premisa principal del guión de la película era justamente la pregunta sobre la realidad en la cual vivimos. ¿Es esta realidad imaginaria la que tengo, toda la realidad? ¿O también, en el fondo, hay otra mirada frente y otras realidades que podemos explorar? Entonces, esta película justamente planteaba esa duda, la duda sobre si la realidad que tenemos es también algo mejorable y nos lleva a una realidad que podríamos tener. Pero fíjense que al final del día la pregunta grande de la película es ¿en qué realidad queremos vivir? Ese discurso filosófico que la película plantea y que justamente en estas escenas que tenemos graficadas aquí en este PowerPoint, ¿no? Donde el protagonista, que es Neo, va donde este hombre Morfeo, ¿no? y le pide una explicación de bueno, qué es lo que está pasando, y Morfeo le dice, bueno, tienes dos opciones, ¿no? Tomar la píldora azul o tomar la píldora roja y despertarte igual en tu vida, o estar consciente de esta realidad, ¿no? Bueno, este simbolismo no es algo nuevo. De hecho, hace 2000 y tantos años atrás, ya alguien había escrito acerca de lo mismo. Y es que Platón, en el libro séptimo de la República, escribe el mito de la caverna, que justamente planteaba esta misma incógnita. ¿Cuál es la realidad en la que yo quiero vivir? Y esta incógnita filosófica
la hacía a través de un diálogo entre Sócrates y Glucón, que era su hermano, ¿no? Y les explicaba que había una caverna, ¿no?, donde habían prisioneros, y la gente pensaba que la realidad que ellos tenían era la única, era lo que se proyectaba en este muro de la caverna por un fuego que tenían atrás, ¿no? Veían la realidad como en sombras. Pero sale uno de ese lugar y se da cuenta que la realidad es totalmente otra cosa, pero después cuando vuelve, los que están ahí no la creen y se quedan en esa misma cueva. Entonces, este cuestionamiento sobre en qué realidad queremos vivir es un cuestionamiento que Platón hace 2000 y tantos años atrás lo hizo, que después lo han tomado a lo largo de la historia muchos otros filósofos, pero que para nosotros en la cultura popular, esta película Matrix como que despertó en nuestras cabezas adolescentes este cuestionamiento. A ver, ¿esto es la realidad que yo quiero tener? Hoy día, esta pregunta sobre la realidad en la cual queremos vivir es una pregunta que no solamente se hace a la gente muy intelectual o pensante, sino más bien es una pregunta que todos nos hacemos cada vez que la realidad digital que nosotros proyectamos en nuestro teléfono, en nuestras redes sociales, se confunde también con nuestra realidad personal. Cada vez que usted postea una foto, usted implícitamente se hace una pregunta. ¿Esto es lo que yo quiero mostrar o no? De hecho, a veces uno no sube tal foto, se edita previamente, pasa la foto por un filtro, en fin. La pregunta que parecía muy filosófica, hoy día es una pregunta del día a día para muchos de nosotros que estamos inmersos en una realidad totalmente digital. Y por esa razón, nosotros tenemos que entender que nada se escapa de la tecnología en estos tiempos. Nuestro camino desde nuestros datos bancarios, los servicios que nosotros hoy día tenemos, ¿no? Pedir algo por una aplicación de teléfono, las mismas redes sociales, nuestras videoconferencias, las clases que tenemos hoy día, todo pasa por una pantalla o por una plataforma digital. Lo importante es que esto no nos tiene que asustar, como lo planteaba Matrix, ¿no?, donde las máquinas se quieren apoderar del mundo. No, lo que nosotros tenemos que entender es que la tecnología es siempre una herramienta a la cual nosotros tenemos que recurrir y de la cual nosotros también tenemos que tener el control. Por eso es importante que en esa escena donde Morfeo le dice a Neo qué pastilla quieres elegir, hay una voluntad humana que tiene que optar. Y eso es lo que pasa también cada vez que nosotros nos exponemos a la tecnología. Siempre hay una decisión primera que nosotros tomamos para poder utilizar esta tecnología. Pero aquí hay una primera pregunta y que yo les quiero hacer a ustedes también que están en sus hogares y en Duoc realizando esta semana de diálogo, cultura y fe, y es, ¿cuánto impacto tiene la tecnología en nuestra vida? Esa pregunta es central para darnos cuenta de qué manera yo me relaciono con la tecnología y con las redes sociales. De qué forma mi vida está mediada por estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que hoy día nos sirven para muchas cosas, pero que también en algún punto nos pueden jugar en contra. Vuelvo a repetir, es importante entender cuál es el impacto de la tecnología en la vida de cada uno de ustedes, pero además también es importante darnos cuenta que la tecnología no es mala por sí misma, sino según el uso que nosotros le demos. Hay mucha gente que hoy día, incluso desde la iglesia, ¿no?, sataniza la tecnología. No, no está bien, pero si hoy día te ayuda a transmitir lo que tú quieres decir, a comunicarte con la gente que está lejos, la tecnología tiene un fin positivo también. El fin que nosotros le entreguemos a la tecnología es el fin que la tecnología también tendrá en la vida de cada uno de nosotros. Pero por de pronto, estamos hoy día inmersos en un mundo tecnológico. Según esto, la fe y la religión son un ámbito importantísimo de la vida de todos nosotros. Pero lo más importante es que tampoco se escapan de la mediación tecnológica que produce las redes sociales o distintos tipos de aplicaciones. Hoy día todos nosotros nos hemos visto rezándole a una pantalla, como dice el título acá, y nos hemos visto expuestos también a tener que desarrollar todos nuestros ritos y toda nuestra forma de vida religiosa a través de un teléfono y mediado por una pantalla. La religión, como un área importante del desarrollo del ser humano, es también en el fondo permeada por este influjo tecnológico. Las consecuencias de la pandemia nos han ayudado a empujar un poco nuestro esfuerzo y a actualizar nuestros conocimientos. Algunos partimos haciendo misa por un vivo de Facebook hace un año y medio atrás. Hoy día ya tenemos plataformas de streaming mucho más elaboradas, con luz, con filtro, en fin, con comentarios de las mismas personas, en fin. O sea, ha sido todo un aprendizaje que en este tiempo de pandemia hemos tenido que tener, y no solamente en la vida de la educación, por ejemplo, ustedes que han tenido clases digitales durante todo este tiempo, sino también en la vida de la fe. Desde nuestras abuelitas hasta nuestras mamás,
muchas de ellas hoy día han tenido que compartir la fe a través de una pantalla y a través también de la tecnología. En este sentido, la pandemia nos ha ayudado a nosotros, si bien es cierto, a entender que no estamos solos y que vivimos en un mundo que tiene múltiples problemas y situaciones bien complejas, pero nos ha ayudado también a entender que el mensaje que nosotros tenemos de la evangelización que queremos dar también se puede convertir y actualizar. Y en medio de esta pandemia, la relación con la fe ha desembocado en un esfuerzo metodológico, pero también tecnológico, de actualización que tiene que ver con la evangelización digital. Este camino que la Iglesia ha tenido que tomar obligatoriamente en pandemia es un camino que ya venía hace por lo menos 20 años desarrollándose dentro del Vaticano y también dentro de algunas diócesis específicamente. Hay teóricos de la comunicación que hablan sobre un desarrollo importante en estos últimos 20 años de contenidos de fe en redes sociales, por ejemplo, de desarrollo de reuniones o de convivencia de vínculos religiosos a través de plataformas de teleconferencia. Entonces, lo importante de este camino es que la evangelización digital nos ayuda a seguir con el anuncio de la fe, que nos ayuda también a potenciar nuestros vínculos y a desarrollar también el mensaje del evangelio en donde estemos. Esta evangelización digital también nos ayuda a entender que tenemos que seguir la fe en un camino de modernización, un camino donde nosotros también podamos ir actualizando este mensaje y donde podamos ir compartiendo la fe a través de los métodos que tengamos. También la evangelización digital es un camino de vinculación, o sea, la Iglesia desde la primera comunidad apostólica con San Pablo y con todos los apóstoles nunca se quedó quieta para transmitir la fe. Ellos buscaron métodos y formas nuevas para poder actualizar este mensaje y lo fueron haciendo según las cosas que tenían. Hoy día nosotros tenemos un teléfono, tenemos un perfil de red social donde podemos hacer mucho y podemos también transparentar nuestro contenido y nuestro discurso de fe al mundo entero con un mayor impacto y con mayores seguidores y también con mayores formas creativas de poder realizarlo. Y por último, este esfuerzo de evangelización digital también tiene algo que ver con lo que ha pasado en el mundo entero. Y es que la única forma que teníamos de vincularnos con los demás era a través de una pantalla. Y nosotros, hombres y mujeres de fe, no podemos renunciar a la comunidad. Eso es súper importante. La fe no es algo que solamente se persevera en el tiempo de forma personal, sino que es algo que se comparte con los demás. Y por esa razón, la fe para nosotros tiene que ser entregada con otros. Tiene que seguir en el fondo estructurando este camino comunitario en la vida de muchas comunidades. Por esa razón, hoy día más que nunca, podemos hablar acerca de este fenómeno nuevo de la evangelización digital y de cómo la fe ha traspasado las distintas áreas de la vida del ser humano y a través de la tecnología ha podido llegar a lugares donde antes quizás no podíamos estar. Este camino de la pandemia nos ha llevado también a tener desafíos y oportunidades. Pero lo primero que quiero aclarar es que la evangelización digital y la tecnología y esta fe a través de una pantalla y la vivencia de la religión a través de una pantalla no es algo que venga a reemplazar a lo que teníamos antes, ¿ya? No es un suplemento de la forma en que vivíamos antes nuestra fe, ¿ya? No es una manera que viene a suprimir los ritos o los sacramentos. Ciertamente que la validación de la misa de forma presencial es mucho más que la misa que a lo mejor vivimos online, porque uno puede estar con otras personas, uno comulga, uno canta. Lo presencial nunca va a ser reemplazado. Y eso es súper importante porque no tenemos que hacer competir lo digital con lo presencial, sino que se complementan, ni tampoco se reemplazan, porque son dos cosas totalmente distintas. Y por eso es bueno también pedirle a todos los que a lo mejor son parte de las comunidades que vayamos dialogar estas dos formas de vivir la fe a nivel digital y también a nivel personal. Dicho esto, la pandemia nos ha presentado distintos desafíos y oportunidades a todos nosotros para poder vincularnos en las redes sociales y para poder compartir nuestra fe. Pero lo más importante es preguntarnos también, porque así como nos relacionamos con nuestra fe, también nosotros tenemos que relacionarnos con los demás. Entonces, la pregunta de fondo es cómo nosotros nos vinculamos en las redes sociales con los hermanos. Porque la fe no está separada de las obras. Entonces, lo importante es que si yo tengo fe, también tengo que cuestionar el cómo yo me vinculo con los otros. Entonces, es súper necesario que hoy día más que nunca los desafíos que tenemos para poder seguir haciendo de las redes sociales un lugar donde podamos compartir estos espacios privados de nuestra vida, como la fe, por ejemplo, nos presentan desafíos justamente que tienen que ver con buscar el vínculo más humano, o sea, no deshumanizarnos. Eso como una primera línea
en este desafío de la pandemia que hemos tenido que enfrentar es posibilitar en nuestro corazón y en nuestras comunidades un camino de encuentro entre muchos. También un desafío grande de la pandemia ha sido trabajar la empatía. Muchos de nosotros, a lo mejor, en el día a día vivíamos súper rápido la vida y lo importante de la pandemia es poder bajar las revoluciones y hacer que nuestro corazón también esté pensando más en el otro, y eso que también se nota en nuestras redes sociales, cuando nos toca compartir un comentario, cuando a veces tenemos que decir una pesadez, hay que filtrar antes de actuar. También una cosa importante que tenemos como un gran desafío es decir la verdad en nuestras redes sociales, y también para que eso pueda ser un lugar para después compartir nuestra fe. Las fake news están a la vuelta de la esquina, hay gente que se especializa en desarrollar distintas canales y cuentas y perfiles para poder esparcir noticias falsas. Entonces lo importante es decir la verdad en nuestras redes sociales. Y decir la verdad no solamente implica no inventar noticias falsas, sino también postear lo que nosotros somos. Muchos a lo mejor cuidamos mucho nuestros perfiles, no queremos que salga una foto así desenfocada, no sé qué. Y yo creo que es importante también ser espontáneo y poder mostrarnos como nosotros somos. Las redes sociales también son presentadas como un desafío porque son una herramienta que tenemos que ir conociendo. O sea, no tenemos el control total de esto, a veces nos equivocamos, vamos a ir aprendiendo un poco en el día a día, pero lo importante es poder situarlas como una herramienta y no como un fin, un medio que nos ayuda a llegar a fines distintos. En el fondo, por ejemplo, la red social es un medio que nos ayuda a profesar y a compartir la fe con tantos hermanos y hermanas. Un último desafío, ciertamente hay mucho más, pero para resumir, es volver a decir lo que que mencionábamos anteriormente, y es que las redes sociales son un complemento, no un suplemento de nuestra realidad. Así como en la película Matrix, ¿no? se le preguntaba qué quería hacer este personaje, ¿no? Como lo mencionábamos al principio de la charla, dónde quería vivir, ¿no? En lo real o en el mundo así de fantasía. Bueno, nosotros tenemos que entender que estos dos mundos conviven. Así como ustedes tienen clases híbridas en muchos lugares, ¿no? Donde hay que hacer cosas online y cosas presenciales, bueno, la fe hoy día se va a tener que vivir en estos dos ámbitos que no se superponen, sino que en el fondo tienen un camino distinto porque se ayudan mutuamente. Por último, con respecto a las oportunidades que la pandemia también nos presenta hoy día, veíamos al inicio de esta charla testimonios de hermanos y compañeros de ustedes que han visto su vida cambiar con la pandemia. Yo creo que nosotros también hemos visto cambiar nuestra relación y nuestro trato con nuestro hermano en pandemia y el camino del cómo la fe se ha ido desarrollando. A muchos de nuestros hermanos en la fe, perdón, les ha costado seguir viviendo el ámbito de la fe en su vida en este tiempo. Tener una misa por una pantalla de teléfono a muchos no les acomoda y claramente que es distinto, nos aleja. Pero lo más importante es que nos da la oportunidad de seguir vinculados, a no tener nada, pero tener esto. Yo creo que es bueno aprovechar esto que nos da la tecnología para poder seguir ese camino de vinculación. Otra oportunidad que tenemos en este tiempo de pandemia es poder tener también mayor acceso a la información. Yo creo que hoy día más que nunca hay muchas iniciativas de formación para que nosotros podamos en las redes sociales acceder a conocimientos que a lo mejor antes no teníamos y que por tiempo tampoco podíamos tener. Yo creo que hay mucha gente que hoy día está haciendo tutoriales o cursos que contrata por aquí y por allá, o se está formando, no sé, pues empezó a estudiar online una cosa. Yo creo que muchas oportunidades nos da la pandemia y así también nuestra fe. Nosotros, por lo menos en nuestra parroquia, acá en Placilla, establecimos con las catequistas unos talleres en marzo para que pudiesen aprender a usar la plataforma Zoom, por ejemplo, para hacer catequesis online, porque muchas de ellas no sabían. Entonces, nos ha ayudado a que, como oportunidad para la iglesia, la alfabetización digital, o sea, el esfuerzo por hacer que adultos mayores y personas que a lo mejor no tenían mayores conocimientos tecnológicos puedan formarse en esto para estar más comunicadas, ha sido una gran oportunidad para muchos de nosotros. Y yo creo que eso es muy interesante porque apela también al desarrollo creativo de nuestra pastoral. Como oportunidad es algo central. O sea, muchas hermanas de la parroquia, por ejemplo, señoras, hacían catequesis con una hojita de roneo que hace 20 años tenían la misma hojita, iban haciendo las mismas cosas y hoy día en el fondo se ven enfrentadas a un mundo totalmente nuevo con oportunidades ilimitadas. Poner un video en una catequesis, poder mandarles por grupos de WhatsApp distintos links de formación, en fin, hay una gran oportunidad de grabarse ellas mismas, en fin, hacer juegos, canciones, bailes. Hay muchas oportunidades para que también nuestra fe hoy día pueda crecer en este desarrollo creativo que nos dan estos nuevos medios. Pero para terminar, creo que es súper necesario
recalcar que la gran oportunidad que nosotros tenemos hoy día en términos de fe es darnos cuenta que somos comunidad. Yo creo que eso ha sido súper evidente. Como no nos podemos ver, ni tocar, ni estar, tenemos que asumir en términos profundos que somos una comunidad online, que nos juntaremos en algún futuro, esperemos, pero somos una comunidad. Y eso nos invita también a entender que no estamos solos. El tiempo de pandemia ha sido un tiempo duro para muchos. Nosotros hemos visto partir a seres queridos, no nos hemos podido despedir. Hemos visto a feligreses de nuestras comunidades también morir, enfermarse y estar aislados. Una de las cosas que la fe hace es justamente construir vínculos de amor. Y por esa razón, una gran oportunidad que nosotros tenemos hoy día, e incluso mediado por la tecnología, es darnos cuenta que somos comunidad y que no estamos solos. Y hay que aprovechar esos vínculos. En el Obispado del Paraíso se generaron distintas iniciativas pastorales para poder desarrollar esta vida de comunidad online y se generó una red de apoyo a enfermos de COVID donde llamándose por teléfono hacían un acompañamiento espiritual súper importante. Entonces, hoy día hay muchas formas de ejercer la caridad, la solidaridad, el amor, la compañía y los vínculos para que también podamos seguir fomentando nuestra fe a través de obras concretas. No estamos solos, somos una comunidad e incluso online o presencial seguiremos también compartiendo esta fe y poder posibilitar que muchas iniciativas que ayuden a esta fe puedan seguir teniendo vida durante estos años. Hasta aquí llega la charla. Ojalá que podamos dialogar acerca de distintas preguntas que se les fueron apareciendo en este compartir también de ideas con respecto a la fe y a las redes sociales y las dinámicas de comunicación que muchos tenemos. Así que muchas gracias. Soy todo muchas oídos. gracias a usted, padre. Muchas gracias. La verdad que es bastante interesante, padre, sobre todo porque, como usted muy bien lo señala, hay un mensaje de fe y de esperanza, ¿cierto?, para toda nuestra comunidad. Y quisiera comenzar, ¿cierto?, con una pregunta que ojalá que también pueda resonar de una otra manera en nuestra comunidad educativa. Y es que, ¿qué mensaje usted le podría dar, ¿cierto?, de esperanza, de una otra manera, para que también todos los que estamos trabajando en formato remoto dentro de la institución sigamos generando esta comunidad y también veamos como una oportunidad, ¿cierto?, que estemos en formato remoto? Sí, bueno, yo creo que las tecnologías de la comunicación y la información son hoy día una plataforma súper importante para hacer comunidad, porque la comunidad se construye igual. Uno lo ve como algo a veces inherente al camino de la fe, pero la comunidad siempre se construye. Por eso, más que ser, hay que hacer una comunidad. Y yo creo que eso es súper interesante porque nos ha permitido a todos nosotros vincularnos de manera mucho más profunda. Antes uno iba, por ejemplo, no sé, para una comunidad educativa o a una comunidad de parroquia. Hola, uno saludaba, uno compartía casualmente, pero hoy día el vínculo es una cuestión que tenemos que construir. O sea, nos tenemos que programar. Oye, llamémonos, visitemos a este compañero o a esta compañera que a lo mejor la ha estado pasando mal. Oye, se enfermó nuestra compañera del segundo piso. Oye, mira, llamemos, ayudémonos. Y yo creo que ahí, por ejemplo, los grupos de WhatsApp ayudan harto, estar coordinados. Y yo creo que también la pandemia nos ha hecho vivir más bien pensando en el otro. Yo creo que eso es súper fundamental que lo podamos rescatar. Y gracias a las nuevas tecnologías, por ejemplo, no sé, como experiencia, nosotros en la parroquia hemos podido tener reuniones, hemos podido tener retiros, rezar a través de estas plataformas de Zoom, hemos podido compartir qué está pasando. A veces, de hecho, tenemos planificado ahora un café con cera el 26 como para juntarnos a cantar, en fin, porque estamos de aniversario en la parroquia de San Pablo. Pero en el fondo muchas actividades de corte humano, natural, hoy día se pueden hacer a través de las redes sociales y especialmente a través de distintas plataformas de videoconferencia, y yo creo que potencia la vida común, pero también tiene que ver con una decisión que se construye todos los días de decir, yo quiero compartir mi vida con otros, no quiero solamente estar en esto, sino que también a partir de esto puedo en el fondo tener acceso al vínculo con los demás. Muchas gracias, padre. Tenemos una colaboradora, ¿cierto? Chantal Oesterle, la cual nos dice o nos comenta en el chat, dice, la tecnología puede abrir la oportunidad de llegar a más personas, encantarlas y de esa forma hacer comunidad. Concordamos totalmente, ¿cierto? Con ella. También ahora Kevin Salas, ¿verdad?, que es un participante de la charla, dice, quisiera preguntar qué tan difícil es para usted o ha sido para usted tener que hacer todo de forma digital y sobre todo las misas. Sí, igual ha sido es una buena pregunta, que es un desafío todos los días. Primero porque siempre hay algo que pasa, ¿no?
el internet, el cable, el no sé qué, siempre hay algo. Pero yo creo que a mí no me ha costado tanto el tránsito como de lo presencial y del encierro por la pandemia el año pasado a pensar una misa digital, no me costó tanto. Pero yo creo que hay muchos sacerdotes que les costó por edad, por no conocer, o porque también estaban solos, porque yo en la parroquia, gracias a Dios, vivo cerca de un colegio que tiene 3 monjitas, y nos hemos acompañado en este tiempo de pandemia entre todos, todos cuidándonos, pero hemos podido transmitir la misa entre los cuatro, entonces también ahí se comparte un poquito el camino. Pero yo creo que yo he visto una dificultad al principio, pero una vez, como uno se acostumbra, después ya... De hecho, ahora me está costando tener misa presencial porque antes miraba como una cámara y ahora es como empezar a mirar a la gente y ese proceso igual uno lo tiene que volver a hacer. Y eso yo creo que también es gratificante, pero siempre es un desafío, especialmente para la gente que a lo mejor no es nativa digital o maneja muy poco los medios de comunicación. Mm. Fíjense que también por ahí, padre, por esta misma línea, ¿y qué ha significado también, como pregunta ahí en el chat, preguntan, ¿y qué ha sido también esto de entregar el resto de los sacramentos? O sea, ¿es posible recibir los sacramentos o también han tenido algún tipo de modificación? Mira, ha sido un aprendizaje igual también. Al Ujú. principio de la pandemia, como teníamos muy poca información, claramente que se suspendió todo lo presencial y pudimos solamente mantener este contacto a nivel así online. Pero fíjate que muchos sacerdotes, incluido yo, seguimos en tiempo de pandemia acompañando a la gente de forma presencial, por de pronto en los funerales. O sea, y fue un tiempo duro porque los aforos eran poquitos, la gente que se moría de COVID directamente se iba al cementerio, con 5 personas en un principio, después con 10, ahora son 20 los cementerios. Pero los sacramentos se siguieron realizando. Los responsos, ciertamente la misa en sí, en los templos no se podía, pero por ejemplo, un responso en una casa, con poquitos en una casa, uno iba con todas las medidas de seguridad y hacía el responso, echaba el agüita, rezaba. Y también, por ejemplo, me tocó a mí bautizar de emergencia, bobitas que estaban enfermas o quisieron someter a una operación, lo mismo. En las casas se convirtieron en la iglesia doméstica que siempre han sido para poder compartir la fe. Claramente que las ceremonias masivas de las confirmaciones, de las primeras comuniones, fueron cosas que tuvimos que suspender. Y mira, gracias a Dios también a nosotros nos tocó el año pasado justo una ventana entre la quincena de octubre y por ahí finales de noviembre, que estábamos en etapa 3, acá en la quinta región. Yo estoy acá en Valparaíso, en Placilla, y pudimos hacer ceremonias de primeras comuniones con 50 personas, por ejemplo, todos separados, sentados por familia, y se pudo hacer, igual que las confesiones. Entonces, dependiendo ahora del aforo y del plan paso a paso, uno puede ir adaptando también la entrega de los sacramentos presenciales. La gente que se ha querido confesar, nosotros también habilitamos un teléfono como de una especie de secretaría virtual, y por WhatsApp, con este WhatsApp empresas que responden rápidamente, y se inscribían para confesarse, entonces iban de a uno, nos confesábamos en el patio, pero los sacramentos se pudieron seguir realizando dentro, los que eran más personales, pero claro, las misas masivas estamos todavía lejos de poder volver a ellas. Perfecto. Padre, y por ejemplo también han podido ir, ya que usted nos comenta que han ido a las casas, entonces, por ejemplo, también han podido acompañar a algunos enfermos en este proceso. Sí, hartos creo yo. Mira, porque claro, hoy día tenemos una gran mortalidad por COVID en los hospitales, pero también se sigue muriendo gente de distintas otras causas, especialmente de enfermedades terminales, porque claro, los enfermos por COVID, eso igual ha sido duro, porque no los podemos ir a ver. No pudimos ir a verlos en sus casas, ni porque estaban totalmente aislados, y tampoco cuando ya estaban entubados en las UCI, o sea, no podíamos entrar. Pero, por ejemplo, el acompañamiento de enfermos a nivel telemático, por ejemplo, por una videollamada en los hospitales, se pudo realizar en muchos lugares, y por de pronto la gente que está en sus casas postradas, yo también tratábamos de ir a verlas para dar la unción con todas las medidas de seguridad y acompañarlos también en su último momento de su vida. Así que también pudimos, de poquito, pero pudimos. Padre, mire, y qué interesante, y quizás también la misma transformación digital, ¿cierto? En este mismo proceso, es también una oportunidad, también quizás, ¿cierto? Sí, Creo que como usted muy bien lo señala, eh, se está generando la posibilidad, ¿cierto?, de poder llegar a esas personas que hoy día quizás estamos llamadas cada uno de nosotros a volver a conectarnos con nuestra fe, a volver a conectarnos también con nuestra esperanza, y que, como usted muy bien dice, podemos mantener esa relación de comunidad aún que no podamos vernos de manera presencial, ¿cierto? sí, Eh, entonces, es muy bonito este proceso. De hecho, Nancy, ¿cierto? Ahí en el chat nos comenta, dice, no se puede suplir el alimento de la comunión, porque es muy claro, importante para nosotros. sí. Eh,
pero de una otra manera, y no lo podemos suplir, pero podemos acompañar, ¿verdad? Y podemos seguir Sí. generando esa comunidad. Igual yo creo que es súper importante porque teológicamente, claramente que la comunión recibida del cuerpo y la sangre del Señor es irreemplazable, ¿no? De forma presencial. Pero acuérdense que la Eucaristía, como tal, tiene distintas liturgias dentro de sí. Y una cosa súper importante para nosotros como creyentes es que, lo dice el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios y la Eucaristía tienen el mismo valor sacramental. ¿En qué sentido? En el sentido de que entregan un encuentro personal con Dios, de la misma manera. Por eso es importante que cuando usted vaya a misa, llegue al principio para que pueda escuchar la palabra de Dios y encontrarse con el Señor que le habla ahí cara a cara a usted. Y después pueda recibirlo sacramentalmente. Entonces, claro, hoy día, por la pandemia, nos vimos desprovistos de la presencia sacramental de Jesús, pero gracias a la tecnología, la palabra de Dios pudo ser escuchada en todas partes y a veces en más hogares de los que nosotros creíamos que se escucha. Y yo creo que ahí es donde también es importante asumir esta gran oportunidad de seguir anunciando la palabra del Señor y de seguir potenciando este encuentro con Él. Y también de no hacer competir estas dos formas de encuentro con Jesús. Yo creo que lo presencial, ciertamente, si usted tiene la oportunidad, es en su parroquia, ahí usted se inscribe, puede ir a misa, hoy día se puede. El otro día estuvimos entrevistando nosotros a los chicos de la Fundación Comunidad y Justicia, que te pusieron este recurso de amparo para que en el fondo, en medio de las cuarentenas, todavía se pueda hacer misa presencial, aunque sea con poquita gente, pero en el fondo porque viola un derecho religioso bien importante, la cuarentena sanitaria. Entonces, frente a eso, hoy día las parroquias están más provistas de protocolos para poder reunirse, para poder ir a comulgar, pero también hay mucha gente que por miedo no quiere ir todavía a la iglesia y no quiere salir de su casa. Entonces la misa online, con el anuncio de la palabra, tiene también un contacto directo al corazón de las personas que antes quizás no tendríamos, ¿ya? Yo siempre lo grafico, y con esto quiero terminar, nuestra comunidad parroquial, no sé, un día martes a las 7 de la tarde, de invierno, con 7 grados en Placilla, yo a veces hacía misa todos los días y no sé, una persona a misa presencial. Pero, por ejemplo, ahora que estamos haciendo todavía misa online, tenemos asistentes en la semana, o sea, online, 50 personas, y uno dice, bueno, igual es harta gente. Entonces cambia también el formato y también nos ayuda a abrir otras perspectivas de encuentro. Padre, entonces la posibilidad de que quizás se mantengan las misas online o O sea, quizás yo creo que trabajar. eso, claro, yo creo que es una posibilidad que no tenemos que perder. La pandemia nos entregó esta opción de poder tener las misas online y muchas parroquias hicieron como un esfuerzo tecnológico de comprarse una camarita o de poner un internet dentro del templo, que fue mi caso, que no teníamos, ¿no? Un router. Y yo creo que si estamos transmitiendo online, después cuando volvamos a presencial hay que seguir transmitiendo online, porque hay mucha gente que no va a poder volver en un principio, pero también hay mucha gente que hoy día, desde sus casas, enfermos, por ejemplo, no pueden asistir al templo. Entonces, es súper importante que puedan seguir conviviendo estas dos formas de transmitir la fe, en lo presencial y también en lo digital. Muchas gracias, Padre, por su respuesta. Isabel, mientras tanto, nos dice en el chat, y anunciar la palabra hecha vida, y al estar con los hermanos en tanta necesidad y dolor que tenemos en este contexto, ¿cierto? O sea, de una u otra manera, como que ella nos comenta esto, nos comenta de Claro. la importancia de la palabra hecha vida. Y Padre, que si Jesús pudiera darnos algún mensaje, nos pudiera dar alguna palabra, ¿qué nos podría usted transmitir quizás a través de, yo sé que es muy difícil, pero quizás también nos podría iluminar un poco? Sí, la otra vez me preguntaban en un encuentro, padre, si Jesús estuviese acá, ¿tendría redes sociales? Yo Por creo que sí. ejemplo, es muy buena pregunta. Yo creo Sí. que sí. ¿En qué sentido? En que en el fondo el esfuerzo de Jesús es el comunicador principal del Padre. Y Jesús en su vida comunica a Dios Padre, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Jesús va buscando las formas de poder establecer ese vínculo entre la humanidad y Dios siempre. Jesús, acuérdense que el Señor igual cuando Él predicaba, que era como el gran discurso de los maestros de su tiempo, ¿no? La predicación a una comunidad al aire libre, ¿no? O las mismas plazas públicas y hablar, en fin, era como lo que tenían. Mucha gente no sabía escribir ni leer, así que tampoco digamos lo que podía mandar una cartita. Pero lo importante en el fondo es que el Señor cuando predicaba, por ejemplo, ocupaba un recurso narrativo que es súper interesante, que son las parábolas. El Señor podría haber dicho, ¿saben qué? El reino de Dios es amor. Gracias, aplausos. Todos creemos. Pero Jesús explicó, o sea, las parábolas de la semilla de granito mostaza, la parábola, por ejemplo, no sé, del hijo pródigo, son en el fondo recursos narrativos que
Jesús tenía para su época, porque estaba criado según la cultura de ese tiempo. Entonces, si Jesús hubiese nacido hoy día, con la cultura que nosotros tenemos, claramente que habría ocupado los recursos comunicacionales que también hoy día se ofrecen. Así que creo yo que es importante no satanizar las redes sociales, porque al final del día la mala utilización de la red social es lo que produce el mal en Internet. Por ejemplo, el bullying o el ciberacoso tienen que ver en el fondo con personas que son acosadoras y que tienen un problema personal y que no saben manejar su ira y que en el fondo se desquitan con estos otros más débiles, y eso lo van a hacer afuera de la pantalla y lo van a hacer adentro. Así que el que es violento en Internet también es violento en su vida, y eso es algo que uno también tiene que ir controlando y midiéndose en este tiempo. Muy bonito comentario, Padre, sobre todo porque también me hace mucha relación con el concepto de amor que usted habla. Como usted dice, el Señor no se limitaría, ¿cierto?, en entregar amor, quizás. Entonces, Claro. yo creo que es una muy bonita reflexión para todos nosotros, todas las oportunidades que se nos están dando de una u otra manera para poder enfrentar estas situaciones. No sé si alguien más tenga algún comentario, quizás quiera dejar alguna otra pregunta. Yo tengo muchas preguntas, padre, pero la verdad que no sé si quizás las podemos hacer todas, pero que Vamos, inclusive vamos, vamos. tiene un poco de relación con lo que usted comentaba. ¿Qué le podríamos nosotros, o sea, qué mensajes quizás nosotros podríamos darle a aquellas personas que de repente están como con esta intención un poco negativa? Twitter, por ejemplo, es una de las redes sociales muy conocida por, Muy por, beligerante, por, sí. por cargar, ¿cierto? Por cargarnos como con mensajes tan poco esperanzadores, de tan poca fe. Sí, bueno, yo creo que primero tenemos que revisar el cómo nos relacionamos humanamente con los demás. Yo creo que eso es central, porque la red social tiende a ser, según alguna estadística, una forma de comportamiento que uno replica también o sea, replicado desde lo presencial. Mm, si yo soy bueno para tirar chistes, claramente que a lo mejor soy más propenso a subir memes o a reírme de ellos o a seguir páginas de memes en mis redes sociales. Entonces, en el fondo, es súper importante que uno también genere una especie de equilibrio y pueda utilizarlas bien. En ese sentido, yo creo que cuando uno utiliza mal las redes sociales y cuando le podemos hacer daño a otros, cuando uno aparenta cosas que no son, cuando uno en el fondo no filtra, cuando uno también no se controla. Yo creo que la red social no es la plaza pública donde usted puede ir a gritar lo que quiera. Yo creo que también tenemos que tener un filtro que se tiene que aplicar personalmente y también según la forma de vida que cada uno de nosotros tenga. Y por eso es importante ser responsable, porque la red social igual genera un efecto negativo en la audiencia, en términos de que si a mí me dicen algo por Twitter o una pesadez, claramente que yo me voy a ofender, pues, si en el fondo yo soy una persona, detrás de esa cuenta hay una persona. Entonces es súper importante no perder esa escala humana y ese vínculo, porque al final del día nos transformaríamos como en robot, y yo creo que esa no es el camino en el fondo para nadie. Muchas gracias, padre. Nancy nos dice, el beato Carlo Acutis nos mostró lo importante de la tecnología para llegar a los jóvenes. Para aquellos Súper. que están escuchando, ¿nos podría usted contar brevemente, padre, qué es el beato Carlo Acutis y, por supuesto, quizás alguno de los mensajes, ¿cierto? O de aquello que destaca de lo importante de la tecnología, Oye, qué por buen favor. referente con respecto justamente a eso, porque, bueno, Carlos Acuti fue beatificado el año pasado, y claramente que nos mostró una forma de ser santo que a muchos de nosotros se nos había olvidado. Uno piensa que ser santo es haber vivido en el siglo XV, usar así ropa de monasterio y estar todo el día rezando. Y no, ser santo implica ser coherente con el Evangelio en el tiempo y en el lugar donde uno esté. Y claro, el testimonio de Carlos Acuti es súper bonito porque nos muestra cómo un niño de 15 años tenía en su corazón una iniciativa de que muchos otros pudiesen conocer a Jesús sacramentado. Y generó esta especie de blog donde mandaba, estas presentaciones que las mandaba, hablando acerca de la Eucaristía, de cómo Jesús también está presente en el altar. Entonces, ese esfuerzo comunicacional terminó siendo para él un apostolado, y terminó siendo también en lo que lo convirtiese en un beato. Pero claro, yo creo que lo más importante tiene que ver con que, como hablábamos recién, ¿no? Lo que nosotros vamos a ser juzgados en el amor de Dios, pero por nuestras obras. O sea, nuestras obras, ya lo decía Aristóteles, el obrar sigue el ser. O sea, nuestras obras son el reflejo de lo que nosotros somos. Y en el caso de Carlos Acutis se produjo un equilibrio entre lo que él era y lo que él hizo, y en el fondo pudo hacer este camino bonito de encuentro para los demás. De repente a nosotros nos pasa eso, como que hay un quiebre entre lo que uno es y lo que uno hace. Y uno a veces dice, ay, pucha, ¿por qué dije esto? Podría haber sido mejor en esta otra cosa. Y claro, tenemos siempre esas tensiones, pero cuando se logra ese equilibrio interior,
uno se transforma en una persona coherente, como la gran mayoría de los santos, y en este caso hacemos cosas que también son fructíferas y bonitas para los demás. Padre, y si usted tiene redes sociales. Absolutamente, sí. Ya. Tuve Facebook en un primer momento, después migré a Instagram y estoy ahí en eso. Ya, No he caminado hacia otra como TikTok ni esas cosas porque no. Estoy fuera del rango etario. Mire, qué interesante. Marta nos dice, Carlo Acutis evangelizaba desde un computador muy viejito, decía, Sí. además nos contaba. Padre, si usted pudiera elegir o una red social, y ya que también habló de Aristóteles y de las acciones, ¿cierto? Elige Claro. una virtud cardinal. ¿Qué virtud cardinal, por ejemplo, usted promovería por una red social? Si usted me pregunta, por ejemplo, yo promovería hoy día templanza. Esa es una de las que a mí más me interesa, con la que más me identifico. Sí, yo creo que las virtudes cardinales nos ayudan siempre a mejorar y, como decía Aristóteles, ¿no? A poder proyectar lo que queremos ser al final del día, ¿no? Sí. En esta ética del fin, teleológica, nos ayudan a establecer un nuevo camino. Entonces, yo creo que por de pronto, a mí, no sé, a ver, quizás la prudencia, por ejemplo, bueno, no sé, la prudencia o la justicia también me gustaría a lo mejor proyectarla más en las redes sociales. Creo yo que eh, vivimos en un mundo súper injusto en muchos aspectos de la vida y yo creo que es súper bonito que podamos también proyectar la justicia como una virtud, no hacer justicia nosotros, porque en el fondo para eso hay otras personas y otras instancias, pero en el fondo la justicia mostrada desde el punto de vista de este equilibrio, ¿no? De la verdad interior. Y yo creo que eso sería súper bonito poder mostrarlo en las redes sociales y que todos pudiesen conocer el verdadero significado de la justicia. Y por otro lado también la prudencia que nos ayuda también a poner en el lugar del otro y a no ser tan beligerantes en nuestros comentarios. Por supuesto. Estimado padre, si usted tuviera que hacer un paralelo, ¿cierto?, entre redes sociales y también la buenaventuranza, también, Ya. ¿qué quizás nos podría aconsejar? Mira, bueno, yo creo que lo más importante es entender que el camino de la bienaventuranza fueron justamente predicadas por Jesús para ayudar a todo el pueblo de Dios a encontrarse con ese Dios de amor, pero un Dios de amor que también nos ve a nosotros en lo profundo del corazón. Y yo creo que ahí es donde la red social a lo mejor también nos da una oportunidad. Hay muchos perfiles de redes sociales que nos muestran lo que está pasando y nos muestran cosas bonitas. Esas cosas que no salen en las noticias, por ejemplo. Mm. No son los portonazos ni los asaltos, sino más bien lugares de encuentro donde eh, aparece la humanidad. Las bienaventuranzas tienen que ver con eso. Yo creo, y fielmente lo digo, ¿no? Los que lloran, los que están humillados, los que están cansados, también son necesitados del amor de Dios y del Espíritu que Dios nos ofrece. Entonces, yo creo que mostraría harto eso y lo haría a través de un método quizás creativo, no sé. Yo creo que hoy día está súper de moda como el esquema documental, el testimonio, el storytelling, que en el fondo es saber la historia del otro en videos cortitos. Podríamos hacer uno de cada bienaventuranza. Ahí les doy la idea para los perfiles de ustedes. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Les queremos agradecer, por supuesto, a cada uno de los colaboradores que estuvo presente, también al esfuerzo que hay detrás, ¿cierto?, de la organización de estas charlas por la Semana de la Fe, ¿cierto?, la evangelización también, por supuesto, y la cultura digital en todos sus ámbitos. Queremos también agradecer enormemente a cada uno de los integrantes de esta última charla, a todos los que participaron durante toda la semana. También, padre, muy interesante el tema que nos trajo usted. Y los invitamos también a que nos sigan las próximas charlas que vamos a tener, ¿cierto?, año a año desde el programa de Ética y Formación Cristiana. Así que muy buenas tardes a todos, que tengan un excelente viernes, también un merecido fin de semana largo, Tal recuerden. cual. Sí, no, bueno, a La ustedes muchas gracias. bienaventuranza. Sí, pues muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, siempre disponibles para lo que ustedes necesiten. Así que gracias también a todos. Pues bien, los dejamos invitados a todos a que puedan continuar con su jornada, queridísimos colaboradores, también colegas y alumnos. Gracias a todos también por estar presentes hoy día, viernes. Que tengan un muy buen día.